Bendiciones. Dios bendiga al pueblo escogido del Señor Jesucristo. Un abrazo para todos. Hoy quiero compartir un pasaje de la Biblia. Y esta reflexión cristiana la he colocado por título Hay dos caminos. Hay dos caminos que Dios nos da a escoger. Amado pueblo, la palabra en Jeremías capítulo 6, versículo 16, voy a leérselo. Así ha dicho Jehová, parado en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anda por él, y hallarás descanso para vueltas almas, y más dijeron, no andaremos. Amado pueblo, en el tiempo de que se creó la ley del Señor, Dios al pueblo le dejó dos caminos. Aquí está hablando la palabra del Señor. Paraos. Así ha dicho Jehová, paraos. Observar. Cuando usted se para, tiene que observar, tiene que mirar, tiene que pensar. Y no solamente eso, direccionarse. Preguntarle al Señor, tener dirección del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Entonces la palabra está hablando claramente ahí que el pueblo tenía que pararse y preguntar por las sendas antiguas. Las sendas antiguas eran los mandamientos, los estatutos, los decretos, los preceptos que Dios había establecido, el pacto que estableció Dios con Abraham. Recuerde los dos caminos. El camino de la ley del Señor, el camino de los mandamientos de Dios. Entonces en ese camino tenía que la persona sacrificar conforme al mandamiento del Señor, como estaba establecido en la palabra. En el templo del Señor, adorarlo. Eso era lo que Dios estaba demandando y estaba escogiendo para su pueblo. Y todo aquello que se metía en ese pacto de la circuncisión, pues tenía un pacto con Dios. Y la palabra habla claramente que Dios concertó ese pan con Abraham en Génesis 17. Así sea, hasta los extranjeros que tenían que vivían en la casa de Abraham tenían que circuncidarse. Y todos los extranjeros que estaban en Jerusalén, en Israel, y que querían pertenecer al pacto tenían que circuncidarse, dice la palabra del Señor. Y entonces ese era el camino que Dios escogió para ese pueblo. Y el otro camino era el camino de la idolatría, era el camino de la maldad, de la rebeldía, desobediencia, del sodomismo. Era el camino de las otras naciones que sacrificaban hasta sus propios hijos. Era el camino de la guerra, de los adulterios, de todo lo que se llama pecado. Entonces el hombre, en este momento, como usted puede ver, Dios ha establecido dos caminos. Como usted puede ver en el Antiguo Testamento, tenía el camino de la ley del Señor y el camino del impío. Entonces por la ley la gente era salva. Ahora vengámoslos al presente. Dios cuando viene establece un camino. Él establece un camino. Y dice la palabra, el camino que Él estableció, Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese camino está abierto para todo el mundo, para todo aquello que quieran aceptar vivir para el Señor. Y el camino es el camino de vida, del paz. Es el camino que aquella persona que conocen de Dios, ¿qué pasa? Aceptan al Señor, se arrepienten, se convierten, son restaurados, son regenerados, son justificados, son perdonados por el Señor. Y comienzan a vivir una vida con Cristo, con el Señor de señores, con el Rey de reyes, a caminar con Él, a vivir para su presencia, con el Espíritu Santo, son guiados. Y usted sabe, como hay dos caminos, el otro camino es el camino que el hombre naturalmente toma. Muchas personas toman. Es el camino que ya lo acabé de mencionar, del pecado, del libertinaje, del alcoholismo, del adulterio, la fornicación, de la injusticia. Y es el camino de la incredulidad que aquella persona que no quieren tener pacto con el Señor. Nosotros tenemos en este tiempo el pacto de sangre, ese es el pacto del Señor, ese es el pacto con Cristo, ese es el pacto de seguir a Cristo. Ese es el camino. Como usted puede ver, el cielo está arriba, ¿sí o qué? La eternidad está arriba y el infierno está abajo. Hay dos caminos. El hombre, Dios ha establecido que escoja algún camino y está
en el corazón del hombre, porque la palabra dice en Eclesiastés que Dios ha colocado eternidad en el hombre. La palabra dice en el libro de Proverbios que para el hombre los caminos le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. El único camino que nos va a llevar a la vida eterna y que nos va a dar paz es el camino que usted coge de vivir, de andar para Cristo y caminar con Él. Es el camino de todos los días, de perseverancia, de persistencia, de caminar. Una vez, no me recuerdo si fue en el 2020, 2021, yo llegué a un lugar de una pareja a visitarla y estaba un muchacho ahí y ese muchacho era cristiano, yo lo había extinguido y yo comienzo a orar, dije, venga acá, vamos a orar. Oré por la pareja y comencé a orar por el muchacho y Dios me muestra una visión con ese muchacho donde él estaba en un lugar en la calle y yo veía al mismo rostro del enemigo, una capa negra, con un puñal se clavaba para matarlo. Yo le dije a él, el muchacho era cristiano. Él, en su trayectoria de cristiano, se casó, se bautizó, recaía, volvía, recaía. Cuando estaba con uno, siempre le decía, no, le decía a uno, no, yo quiero afirmarme, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero seguir caminando. Pero cuando salía de uno, parece que hacía lo contrario. Como muchas personas puede que hayan en la iglesia cristiana y caminan con Dios, pero en el templo dicen que quieren vivir para el Señor, que quieren bautizarse, que quieren servir, que quieren caminar para Dios. Pero cuando salen del templo, se les olvida las cosas. Y el muchacho, lastimosamente, después que Dios me mostró esa visión, yo le dije a él, yo le comenté lo que Dios me dijo, que veía una persona, lo apuñalearon, lo mataron como a los 2 meses, máximo como a 2 meses lo mataron. Hermano, y no sé qué pasó con él, Dios sabe si alcanzó misericordia o no, solamente lo sabe Dios. El único camino que nos lleva a un destino final, como el ladrón que estaba en la cruz de Calvario y reconoció al Señor, ese es el camino que Dios quiere que nosotros sigamos, reconozcamos a Dios, vivamos para Él y estaremos en el paraíso con Él, cuando Él venga, o bien sea cuando Él mande por nosotros, antes de que Él venga. Dios lo bendiga. Esta era la reflexión de hoy, el camino que lleva a donde está Cristo Jesús. Dios lo bendiga.